Buenas tardes, les saludo a esta amada iglesia desde mi casa, compartiendo una vez más una porción de su palabra para animarnos en esta tarde. Para variar, tenemos un día de lluvia acá en Osorno, pero queremos que esa lluvia sea de bendición para bendecir a usted, bendecir su casa, bendecir a su hogar, a los amigos, ¿cierto? Que podamos compartir este video. Encontré una palabra tan interesante y tan motivadora para este tiempo que estamos viviendo, de tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como dice su palabra, este tiempo de pandemia que nunca, ¿cierto?, nosotros, nuestra generación había vivido. Yo creo que ninguna, ¿cierto?, había vivido algo tan difícil como lo que estamos viviendo en este tiempo. Tiempo en donde ha sido, ¿cierto?, allí nuestra familia azotada tal vez por alguna pérdida o partida de un ser querido. Otros, ciertos que hemos sabido, han estado allí con este contagio de este virus. Pero la palabra del Señor siempre está para alentarnos, siempre está para motivar a su pueblo. Esta bendita palabra está en este día para bendecirles. Amén. Y quiero compartir un salmo muy conocido, pero un salmo maravilloso que vamos a leer hoy día y vamos a poder, ¿cierto?, entender qué es lo que el Señor quiere darnos hoy día a conocer a través de su palabra. Dice así en el nombre del Señor, el Salmo 121, versículo 1 y 2. Amén. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Alzaré mis ojos, dice la primera parte, ¿verdad? Este versículo de este capítulo 21, el versículo 1. Si usted gusta, tenga allí siempre a mano, les doy este consejo, ¿cierto?, de tener este lápiz, una hojita, ¿cierto?, una libreta, una agenda en donde usted pueda tomar apunte de este pequeño, ¿cierto?, temita que vamos a compartir. Dice la palabra del Señor, este Salmo 121, aquí podemos ver tres verbos que están en acción. Los verbos, ¿cierto?, que se nos han enseñado siempre están en acción. Los verbos son acciones, ¿cierto? Son cosas que nosotros hacemos, son acciones que nos llevan, ¿cierto?, a desarrollar algo. Lo primero dice que alzaré mis ojos a los montes. La primera acción es alzar, ¿cierto? Después dice el verbo venir. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Son acciones. Lo que usted tiene que hacer en este tiempo, ¿cierto?, de angustia, tiempos de necesidad, tiempos de aflicción. La pregunta que el Señor hoy día te hace y nos hace a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y dice: hijos míos, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde tú estás descansando? ¿Dónde estás tú buscando la respuesta a tu necesidad? Tiempos, cierto, peligrosos, tiempos de tristeza, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos, cierto, de aflicción de las que estamos viviendo. Este salmo se dice que fue escrito por David. En ese tiempo, cierto, en donde él escribe allí este salmo, se dice, cierto, en la historia donde usted pueda buscar, que era un tiempo de peligro. Él estaba rodeado de enemigos. Tal vez hoy, cierto, este enemigo no son enemigos como persona o físicamente que tú puedas verlo y decir: este es del que yo me debo proteger, sino que en este tiempo se ha levantado, cierto, este enemigo invisible, que es este virus, ¿verdad?, que ha venido a hacer, cierto, este desastre tan grande, ya no solamente a nivel cierto país, ciudad o comuna, sino que a nivel mundial. Pero ya tenemos identificado este enemigo, ¿cierto? Aquí cuando David, ¿cierto?, escribe este hermoso salmo, él dice que la primera acción que tuvo fue alzar. Lo importante es que tú puedas mirar hacia lo alto, ¿cierto?, buscando el socorro oportuno. ¿De dónde vendrá mi socorro? El versículo 2 dice: mi socorro viene de Jehová, Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos, hizo la tierra, Él debe saber, ¿cierto?, todo lo que está pasando en este mundo, porque nada, dice que ni siquiera las hojas de los árboles, ¿verdad?, hasta nuestros cabellos
son contados por nuestro Padre, así que nada es al azar. Todo lo que está pasando tiene un propósito para nuestra vida y también para la vida, cierto, de aquel que no conoce al Señor y que puede ver este video en esta oportunidad. El Señor está para poder, cierto, recibir tu aflicción, para poder dar respuesta a tu necesidad. Él es un Dios amoroso, es un Padre guardador. Es un Padre, cierto, de protección. Él siempre está allí atento, cierto, su oído a escuchar el clamor de sus hijos y de su hija, cierto, que así ha sido con nosotros. Tiempos difíciles, tal vez tu mirada en este tiempo, cierto, de problemas, tiempo de enfermedades, de aflicción, buscamos la solución en persona. Si estamos enfermos, vamos al doctor. Si tenemos problemas económicos, vamos al banco, ¿cierto? Y si tenemos algún problema emocional o algún problema con nuestra familia, a veces queremos un oído allí, ¿cierto? Queremos tener un hombro en donde poder, ¿cierto?, descansar y buscamos amigos, amistades, familiares, ¿cierto?, que nos puedan ayudar. Pero el Señor en esta tarde nos dice, le dice a esta amada iglesia que nosotros debemos poner nuestra mirada allí, en Él, en nuestro Dios, ¿cierto? Él es nuestro doctor, Él es el que te va a ayudar, Él es el que va a responder. Yo no sé cuál es tu necesidad, tú tampoco conoces la mía, pero descansamos en este Padre que tiene la mejor respuesta. No busquemos, ¿cierto?, respuesta en aquellas cosas que creemos que nos van a dar solución, sino que la fe, ¿cierto?, es allí de lo imposible. La fe va a actuar siempre en lo imposible, no en lo posible. Allí no se mueve la fe. La fe se va a mover, ¿cierto?, allí en medio del problema, en la imposibilidad. Allí es donde obra maravillosamente este Dios, ¿cierto?, este Dios de poder. Si vemos, ¿cierto?, estos verbos que están allí en acción, primero nosotros alzamos nuestra mirada, hacemos también, existe el verbo hacer esta acción, ¿verdad? De poder en este momento decir ya, basta. Basta, donde yo estoy poniendo mi mirada, estoy poniéndola, ¿cierto?, allí equivocadamente. Allí no va a haber respuesta, hermana amada, ni hermano querido, ni amigo. Nuestra respuesta viene del Señor. Dice que el socorro viene de Jehová. Venir, ¿cierto? Un verbo en acción está, viene de Jehová para dar respuesta a tu necesidad. Que el Señor, ¿cierto?, pueda hoy día motivar tu vida, sacarte de esa angustia, de ese tiempo, ¿cierto?, de tristeza, ¿verdad? El Señor pide que hoy pongas tu mirada en Él, que hoy descanse en el Señor. Vivimos tiempos y son tiempos de incertidumbre. El mundo usa mucho, ¿cierto?, esta palabra en que dice, no sé qué irá a pasar. Es un futuro incierto el que vivimos, pero con el Señor tenemos un futuro de seguridad para nosotros. Puede que hoy esté todo oscuro, ¿cierto? En nuestra vida como hijos de Dios también sucede, pero sabemos que tenemos esperanza en el Señor, ¿verdad? No debemos vivir como hijos derrotados, sino que debemos vivir como hijos, ¿cierto?, victoriosos, porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Que Dios pueda bendecirnos. Los montes, ¿cierto?, y los valles, las montañas están para proteger las ciudades. Por eso es que hoy también les animo. Este Dios maravilloso está para darnos protección, para darnos seguridad en estos tiempos tan difíciles. Es un Dios que nos protege, es un Dios que va a dar victoria a su pueblo, ¿verdad? Es un Dios que va a sanar la dolencia de tu ser querido. Si tú tienes, ¿cierto?, un familiar que está contagiado con este virus, si tú tienes un familiar, ¿cierto?, que está enfermo, si tú estás desesperado porque no has podido ver a tu familia, Dios, ¿cierto?, nos dará el tiempo para estar juntos. La palabra del Señor también nos dice el Salmo 91:1, que es uno de mis salmos maravillosos y preferidos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que nosotros podamos habitar, ¿cierto?, al abrigo del Altísimo. Aquí tengo un ramo de flores, ¿cierto? Y vamos a pensar que este ramito es un árbol. Si yo me alejo, ¿cierto?, no se va a alejar el árbol de nosotros, este ramo de flores bonito, ¿cierto?, que simboliza hoy día este árbol. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo es como este arbolito que nos da, ¿cierto?, la sombra. Miren, si yo me alejo, ¿cierto?, de este arbolito no voy a tener, ¿verdad?, la sombra, la protección, pero si yo me acerco se va a notar, ¿cierto?, la protección. Bueno,
Así es la protección del Señor para sus hijos. En estos tiempos difíciles, Dios está obrando. Yo quiero que usted pueda reflexionar con esta palabra, ¿cierto? Una palabra que está motivando su corazón. Vivimos tiempos peligrosos, difíciles, ¿cierto? Pero nosotros debemos habitar, no alejarnos. El problema no nos debe alejar del Señor. Para poder disfrutar, ¿cierto? Del abrigo, de la protección, debemos morar bajo Él, bajo su sombra, porque Él es el que está con su pueblo para protegernos, para bendecirnos. Él es un Dios maravilloso, un Dios que quiere, cierto, darnos seguridad. Y vamos a ir terminando esta palabra, también dando lectura hasta el versículo 5 del Salmo 21. Amén. El Salmo 21 lo puede leer desde el 1 hasta el versículo 5. Dice, el versículo 2 vamos a leer en adelante. Mi socorro viene de Jehová. Usted repita esta palabra con seguridad. Que hizo los cielos y la tierra. Nada es imposible para nuestro Dios. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, el que guarda su pueblo. Jehová es mi guardador, dígalo. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Amén. Que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda alentar su vida. Tiempos peligrosos vivimos, pero este es un salmo, ¿cierto? Un salmo de protección, un salmo de seguridad. Un salmo en que nos invita a orar y a clamar a este Dios maravilloso. Que Dios les bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida. Y reciban este saludo, ¿cierto? Desde acá, ¿cierto? Desde la iglesia de acá de Osorno, que usted pueda ser, ¿cierto? Bendecidos con esta palabra. Y que el Señor sea, ¿cierto? Allí dándole fuerza. Les animo a poder confiar en esta palabra maravillosa. Amén. Bendiciones, hermano. Un abrazo a la distancia. Y no se olvide que usted tiene un Dios poderoso, un Dios que le guarda, un Dios que le protege. Dice la palabra del Señor que debemos poner nuestra mirada en las cosas que están allí en los cielos, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque aquí es donde se va a mover el Señor, en las cosas imposibles, en lo difícil. Allí está Dios para dar la victoria a su pueblo. Bendiciones, que el Señor le bendiga. Y esperamos, ¿cierto?, prontamente estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Les quiero mucho a cada uno de ustedes. Y si usted no conoce al Señor, también es tiempo, ¿cierto?, de buscar de este Dios maravilloso, ¿verdad? De este Jesús que murió en la cruz para darle vida, para darle salvación a usted y una vida eterna. Amén. Bendiciones.